Nos acercamos al verano y con él una de las decisiones más importantes y más postergadas en el mundo laboral contemporáneo: tomar vacaciones. En un entorno que ha glorificado la hiperproductividad, el descanso no siempre se reconoce como una necesidad legítima, pero lo es. Más aún, es una responsabilidad. Tomar vacaciones no es un premio ni un lujo, es una estrategia de bienestar, salud y productividad. Estudios lo demuestran. No salir de vacaciones incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un 30% y contribuye al agotamiento crónico, la desmotivación y la desconexión emocional en el trabajo. En contraste, el descanso sostenido y planificado actúa como un combustible para el pensamiento creativo, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación. No es coincidencia que muchos de los grandes avances personales o profesionales se gestan lejos del escritorio. Hace apenas unos años era común escuchar frases como "llevo 2 años sin tomar vacaciones", pronunciadas con orgullo. Hoy sabemos que esa narrativa es insostenible y francamente contraproducente. La nueva generación del talento, así como los líderes más conscientes, ya no compiten por acumular días no tomados, sino por diseñar culturas laborales donde el descanso es parte integral del desempeño. Por eso, en People Trends también ponemos el ejemplo. Cerramos temporada y tomaremos un receso durante las próximas semanas. Volveremos a mediados de julio con nuevos análisis, nuevas conversaciones y sobre todo desempeño del mundo del trabajo. Agradecemos profundamente tu escucha, tu confianza y tu compañía en cada episodio y te invitamos con total seriedad a que tomes unas vacaciones. No para responder correos desde la playa, sino para reconectar contigo, con los tuyos y con tu energía vital. Descansar también es liderar. Think Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 10 de junio y yo soy Rogelio Segovia. Situación de negocios actual. Un nuevo estudio de McKinsey Global Institute desafía la visión tradicional sobre el crecimiento de la productividad. Contrario a la idea de mejoras incrementales y difusas entre miles de empresas, el informe revela que un puñado de compañías, menos del 2% de una muestra de 8,300 grandes firmas en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, fueron responsables de 2/3 del crecimiento en productividad entre 2011 y 2019. Estas standouts no crecieron gracias a eficiencias operativas, sino mediante movimientos estratégicos audaces: rediseño de portafolios, reinvención de modelos de negocios, escalamiento tecnológico o expansión geográfica. En Estados Unidos, por ejemplo, 44 empresas como Amazon, Apple y The Home Depot representaron el 78% del crecimiento positivo en productividad. El hallazgo sugiere que el verdadero motor de la economía no es una amplia base de empresas que mejora gradualmente, sino una minoría que impulsa cambios disruptivos y concentra las ganancias. Además, este estudio destaca que la reasignación de talento hacia estas compañías productivas y la salida de las menos eficientes fue un factor clave del crecimiento. McKinsey propone un cambio en el enfoque de política y estrategia empresarial, pasar de apoyar a todos por igual a identificar, impulsar y escalar a quienes realmente mueven la aguja.
también enfatiza la importancia de que las empresas establecidas se reinventen continuamente para evitar estancarse como struggles, es decir, las firmas que arrastran el crecimiento hacia abajo. En una era de escasez de talento, inflación y transición tecnológica, elevar la productividad es una urgencia estratégica y, como muestra el estudio, a veces basta con que unas pocas empresas se atrevan a pensar diferente para mover economías enteras. Economía. En mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una pérdida neta de 45,624 registros patronales, acumulando 2 meses de contracción. En lo que va del año, se crearon 133,665 empleos, una caída del 58.8% respecto al mismo periodo del año anterior, marcando la menor generación de empleo formal desde 2003. El peso mexicano se ha depreciado cerca de 9% en 12 meses. Hace un año estábamos en 17.52 pesos por dólar a los aproximadamente 19.15 pesos por dólar que estamos en estos días. Esto sitúa al peso entre las divisas más debilitadas frente al dólar a nivel mundial en los últimos 12 meses. En el primer trimestre, la inversión fija bruta en nuestro país cayó 5.48% y el consumo privado retrocedió 0.89%, patrones no vistos desde 2020-2021. Los factores detrás incluyen deterioro del empleo formal, altas tasas de interés y expectativas negativas de la economía. El impacto de los aranceles del 50% sobre acero y aluminio de Estados Unidos podría ser severo. La titular de Economía del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que México importaba más de estos productos de los que exportaba, por lo que el impuesto puede encarecer costos y complicar cadenas productivas. En mayo, Estados Unidos creó 139,000 empleos en el sector no agrícola, superando las expectativas de especialistas. Sin embargo, esta es la cifra acumulada más baja en los primeros 5 meses del año desde 2009, excluyendo el 2020, lo que refleja una desaceleración notable en la recuperación del mercado laboral de aquel país. En abril, las importaciones de bienes en Estados Unidos cayeron un 16.3%, alcanzando los 351,000 millones de dólares, su mayor descenso mensual en registros históricos. Mientras tanto, las exportaciones subieron un 3%, reduciendo el déficit comercial en 55.5%. A partir del 4 de junio entraron en vigor, como lo veíamos previamente, aranceles del 50% sobre acero y aluminio importados en aquel país. Esta medida aplicó a socios clave como México y Canadá, cuyas exportaciones podrían perder entre 4% y 15% respectivamente, presionando aún más el costo de producción industrial. La OCDE recortó su proyección de crecimiento del PIB de los Estados Unidos de 2.2% a 1.6% para 2025 y también recortó el del 2026 de 1.6% a 1.5%. La revisión refleja incertidumbres generadas por la política arancelaria del presidente Donald Trump y el impacto esperado en inversión y consumo. Talento. La flexibilidad mal estructurada no es una ventaja, puede convertirse en una trampa, o al menos así lo advierte Andrew Farah, CEO de Density, quien con base en datos de más de 1,250 millones de pies cuadrados de oficinas, afirma que el modelo híbrido es un error estratégico que alimenta la mediocridad organizacional. En su participación en el podcast Future of Work, Farah cuestiona la lógica de lo mejor de dos mundos que muchas empresas atribuyen al trabajo híbrido. Según él, optar por un modelo intermedio sin reglas claras ni expectativas compartidas genera confusión, erosiona la confianza y fragmenta la cultura organizacional. Las organizaciones que evitan definir un modelo concreto suelen caer en la ambigüedad, equipos descoordinados, reuniones inconexas y estándares de desempeño inconsistentes. Para Farah, el dilema no está entre oficina o remoto, sino en la coherencia del diseño. Las empresas deben elegir un modelo, comunicarlo con claridad
y estructurar sus prácticas alrededor de esa decisión. La ambigüedad no es una virtud estratégica. En un entorno donde la confianza, la coordinación y el compromiso son clave, la claridad del modelo de trabajo no solo ordena la operación, define la cultura. Y como señala Farah, es un punto de vista definitivamente, en el terreno híbrido mal diseñado no florece la excelencia, sino la mediocridad. Cultura. Este es un tema triste el que vamos a platicar en estos momentos y déjame te cuento que la cultura de trabajo en muchas instituciones, particularmente en sectores como el de la salud, enfrenta hoy una crisis silenciosa pero profundamente alarmante. En días recientes, en Monterrey, Nuevo León, se confirmó el fallecimiento de Luis Abraham Reyes, médico residente de segundo año en cardiología en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, presuntamente por suicidio en un contexto de sobrecarga laboral y acoso institucional. Este hecho trágico no solo conmociona, también obliga a cuestionar qué tipo de culturas estamos permitiendo o incluso normalizando en nuestros espacios de trabajo. La cultura no se define por los valores escritos en una pared, lo hemos insistido, sino por lo que se tolera, por las dinámicas que se repiten y sobre todo por los silencios que se prolongan. Luis Abraham no es solo una víctima, es un espejo de lo que ocurre cuando las condiciones laborales se deterioran hasta volverse incompatibles con la salud mental y la dignidad humana. Y frente a un caso así, no basta con lamentar lo ocurrido, se requiere reflexión profunda, sensibilidad organizacional y sobre todo responsabilidad institucional. Para abordar este tema desde una perspectiva humana y organizacional, hoy nos acompaña Elsa Reyes, quien es directora de Recursos Humanos con una amplia trayectoria en gestión de talento y cultura laboral, quien comparte con nosotros una reflexión urgente y necesaria acerca de este tema. Esto que sucedió no debería de pasar nunca más, a ningún residente, a ningún trabajador, a ningún ser humano, porque cuando el trabajo le arrebata la vida a alguien, ya no podemos quedarnos callados. Hoy no puedo seguir trabajando sin detenerme a nombrar algo que me está apachurrando el corazón. Abraham Reyes, médico residente en Monterrey, con tan solo 27 años, se quitó la vida. Sus compañeros han denunciado acoso y maltrato como contexto de esa tragedia. Yo no trabajo en el sector salud, pero soy mamá de 2 mujeres que eligieron esa vocación y decidieron dedicar su vida a cuidar a los demás. Una ya es médica y la otra está por graduarse. A ella las escucho, las veo, pero también veo lo que este sistema muchas veces exige sin dar contención. Aparte de mamá, soy alguien que ha dedicado años a construir y promover entornos laborales donde la gente pueda crecer y no romperse. Esta noticia no solo me duele en lo personal, también me sacude como profesional en recursos humanos, porque esto no es solo un tema médico, también es un tema de cultura organizacional, de salud emocional en el trabajo, de lo que permitimos dentro de nuestras empresas, ya sea por acción o a veces por omisión. Es una llamada de atención para cualquier organización donde la exigencia se ha convertido en crueldad y el silencio en complicidad. Lo que más me duele es pensar cuántas veces el maltrato se disfraza de exigencia, de así siempre ha sido o de eso también es parte de la formación. Pero no. La crueldad no enseña, el silencio tampoco. El sufrimiento sostenido, validado y normalizado dentro de una organización nunca debería formar parte de la cultura profesional. Esto no pasa solo en hospitales, no. Va para cualquier lugar donde normalizamos lo tóxico como si fuera parte del estándar. No suelo hablar públicamente de estas cosas, pero hoy lo digo desde el corazón. Como mujer, como líder, pero sobre todo como mamá. Una cultura de trabajo no debería de costar una vida. Sé que tampoco tengo todas las respuestas, pero desde donde me toca, elijo no justificar lo injustificable, elijo no callar ante lo que no está bien, elijo comprometerme de verdad a seguir construyendo espacios donde nadie tenga que pagar con su salud mental por pertenecer. Entonces me pregunto, ¿qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos dejando pasar? A veces solo hace falta que alguien lo nombre. Que no se nos escape.
Escuchemos ahora la colaboración semanal de Yeshua Gómez, quien como cada semana nos comparte su análisis sobre uno de los temas clave que marcan la agenda del mundo laboral. Esta semana vamos a hablar de dos temas muy distintos, pero ambos muy importantes. Uno sobre el mundo laboral, de lo que platicamos casi siempre acá, y otro sobre un tema del mundo judicial, un poquito más político, que la neta es que nos tiene con el ojo cuadrado. El primer tema. Ya vienen los foros sobre la jornada laboral y se pondrá interesante. Ya lo habíamos anunciado acá y ahora sí, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social soltó el calendario oficial. Del 19 de junio al 7 de julio se estarán llevando a cabo 6 foros nacionales para analizar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que se busca es que trabajadores, empresas, gobierno, academia y organismos internacionales se sienten a platicar sobre cómo podría implementarse esta reducción. Ojo, no es cómo ven, qué opinan, sino no es cómo va a ir, ¿no? Si tiene que ir gradual, si tiene que ir regional, si tiene que ir por sectores. La gente es que todo está sobre la mesa, está puesto el dominó y es sentarse a ver de qué forma van a acomodar las fichas. No esperes que vaya a ser un tema que vaya a platicarse de una forma pues tan vana, tan por encima. Yo estoy considerando que definitivamente sí exista una real discusión sobre los pros y los cons de una implementación de este calado, ¿no? Va a haber posiciones encontradas, evidentemente, porque este tema pega directamente en operación, productividad, salario y hasta rotación. El gobierno dice que con estos foros se recogerán los puntos de vista de todos y que con base en ellos van a presentar el proyecto de reforma el 31 de julio y subirlo como iniciativa formal el 1 de septiembre. Estos foros se van a llevar a cabo en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún. Hay que estar al tiro. Si tú estás en una de esas ciudades, pues vale la pena estar disponible para ver si es factible poder atender y escuchar y ser partícipe de estos foros, ¿no? Y el segundo tema, no sé ni cómo empezar, pero ya elegimos a nuestra corte muy al estilo reality show, muy bizarro. El proceso para elegir a las y los ministros de la Suprema Corte ya es oficial. Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, será el nuevo presidente del máximo tribunal del país. La razón, pues fue el más votado en una elección abierta con participación bajísima y candidaturas 100% impulsadas desde el Ejecutivo. Así se decidió quién impartirá justicia constitucional en México por los próximos años. Pero deja tú eso. Lo más surrealista y neta es que no sé cómo decirlo, o sea, inclusive aquí nos reímos de esto. Ganó el ministro Chicharrón, así como lo escucharon. El ministro que hizo un TikTok que dijo estoy más preparado que un chicharrón. Arístedes Rodrigo Guerrero, autoproclamado el ministro Chicharrón, se convirtió en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de hacer TikToks con frases virales, así como lo escuchan. Y mientras tanto, perfiles con carrera judicial sólida quedaron fuera porque, claro, pues no conectaban con la gente. En palabras bueno, pues qué les digo. Suena sátira, pero es la realidad. Entonces, para enfilarnos un poquito al final y cerrar temporada también, porque vamos a tomar un breve espacio veraniego. Por un lado, vamos a tener a discusión la reducción de jornada laboral con mesas serias, parece ser de altura, porque inclusive va a haber participación de varios organismos internacionales. Y por el otro, acabamos de nombrar a los ministros del país como si fuera un casting digital. Es difícil no cerrar esta temporada con un sabor agridulce, porque mientras el mundo laboral está empujando hacia una transformación acorde a los criterios internacionales, el Poder Judicial parece estar entrando en una etapa de espectáculo. Nos escuchamos muy pronto en la siguiente temporada de People Trends. Aquí vamos a seguir hablando en serio, aunque el país parezca no tomarse en serio a sí mismo. A continuación, damos paso a Isca González, quien nos comparte su reflexión semanal, siempre provocadora y oportuna, sobre los desafíos que enfrentamos en el ámbito del talento y la cultura organizacional.
Según Gallup, el 44% de las personas a nivel mundial experimentan estrés diario relacionado con su empleo. Y la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la sobrecarga de tareas y la falta de descanso están directamente relacionados con el aumento del burnout, afectando a la salud mental y reduciendo la productividad. Amigos, a mí me tomó 13 años en el mundo corporativo darme cuenta de que el descanso no es un lujo, sino una necesidad fisiológica y estratégica. Sin descanso, el cuerpo se agota, las prioridades se confunden y llega el burnout, ese agotamiento que de verdad no te permite hacer nada. La Organización Internacional del Trabajo también advierte que trabajar más de 55 horas a la semana incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Ahora que estamos a punto de tomar unas merecidas vacaciones en People Trends, quiero compartirles mi historia de burnout. Yo comencé a trabajar en el mundo corporativo godín en 2007, en el último semestre de la universidad. Trabajar y estudiar para mí era normal porque ya trabajaba como becaria en mi escuela para poder cubrir la colegiatura. Y desde que pisé ese primer corporativo en Santa Fe, en la Ciudad de México, yo soñé con llegar a ser directora de una empresa transnacional, pero pensaba que la única manera de lograrlo era dando de más. Porque así crecí viendo el ejemplo de los adultos que me rodeaban, y no es que sea malo, es que así era. No siempre fue así, pero sí tuve distintas etapas en algunos empleos donde hacía esto, como los colegas de finanzas, normalmente en cierre de mes o cuando me asignaban más vacantes. Tomar más trabajo por mi cuenta, ofrecerme a participar en proyectos regionales o proyectos globales también, dedicar horas de mi fin de semana para adelantar pendientes. Nunca tuve un líder que me dijera que eso no era normal. Y a lo mejor ni cuenta se dieron que yo trabajaba en sábado y a veces hasta domingo para poder presentar candidatos más rápido, para armar mis reportes y gráficas, para tomar cursos extra de liderazgo y para dejar mi bandeja de entrada limpiecita. Yo estaba acostumbrada a trabajar siempre de más para mostrar lo buena que era, sobre todo cuando sabía que cerca podía venir una promoción o cuando sabía que venían proyectos importantes. Y claro, eso definitivamente me dio una maestría en lo que hacía. Honestamente, no me arrepiento de todo lo que el mundo corporativo me dio en esa aventura de aceleración. Pero hace 3 años caí en un burnout porque logré lo que quería, ser directora de atracción de talento en una empresa transnacional, trabajando desde casa en medio de la pandemia y tras haber tenido mi primer hijo. Yo quería seguir con la misma línea de trabajo. Y ahí fue cuando me di cuenta qué importante es aprender a delegar a tiempo cuando se tiene un puesto de liderazgo. Qué necesario es descansar, tomar vacaciones con desconexión real del teléfono y los correos pendientes. Por cierto, tuve que pagar terapia para dejar mi teléfono lejos de la cama. Yo, amigos, dormía con el teléfono al lado, el teléfono del trabajo. Ahora, todo esto me llevó a ver lo más importante, tener claridad de cuáles son mis prioridades, comenzando por mi salud física y mental, poder dedicar tiempo a mi familia y tener un espacio real para descansar porque yo no lo veía. Para mí el mundo corporativo significaba trabajo, entregar resultados. Cuando me di cuenta que necesitaba priorizar y cambiar fue que renuncié a esa posición de ensueño que había tenido ya por más de un año, donde era responsable de atracción de talento para México, Latinoamérica, Europa y comenzaba con proyectos para Estados Unidos. Entonces, ahí fue cuando vi que sí era posible dejar de dedicar todo ese tiempo al trabajo y que no sacrificas la productividad. Es un tema de enfoque, de organización y de aprendizaje. Y les comparto esto porque he visto cómo entre generaciones surge la incomodidad cuando los recién egresados, por ejemplo, comentan que quieren un trabajo con propósito, que quieren viajar por el mundo y tener tiempo para ellos y además trabajar. El mundo laboral está cambiando y, como decía mi abuelita, se trata de trabajar para vivir, no de vivir para trabajar. En un momento en que el mundo del trabajo enfrenta disrupciones profundas, vale la pena destacar que el próximo 19 y 20 de junio se celebrará en Monterrey el foro People Leading Transformation, Gente Liderando la Transformación, organizado por ERIAC Capital Humano. Este es un espacio oportuno para repensar cómo lideramos el cambio, no desde la tecnología, sino desde las personas.
Gracias por acompañarnos en el episodio número 85 de este martes 10 de junio de People Trends. Estamos cerrando temporada y en poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo, pero sobre todo su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo a través de LinkedIn, también en mi cuenta de la red X en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y antes de despedirme te recuerdo que este episodio marca el cierre de temporada. Como decía previamente, People Trends, Yeshua, Isca, nos tomamos un breve receso y regresamos a mediados de julio. Que estas semanas sean también para ti un espacio de descanso, pausa y renovación. Nos escuchamos muy pronto.